Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que daros las gracias por estar aquí. La verdad es que es una gozada el poder hacer un curso o un webinar conjunto con ASNALA, Asociación Nacional de Laboralistas, a quien desde aquí pues ya doy las gracias porque siempre digo y lo cuento a todos mis compañeros desde que inicié mi andadura en el Colegio de Economistas y creando la Comisión de Relaciones Laborales, que es algo que no es fácil. La verdad es que la Asociación Nacional de Laboralistas se puso a mi disposición y en concreto Ana Gómez me apoyó siempre en todo y en todo lo que hemos hecho. La verdad es que han estado al lado de la comisión y eso es mucho de agradecer. Y en este caso, pues ya lo veis, planteamos el realizar un webinar de reestructuración de plantillas y aquí estaba Asnala y tenemos, bueno, nos han dicho que tenemos más de 200 y pico de personas apuntadas, con lo cual yo mucho me temo que no vamos a poder hacer, porque vamos a tener un tiempo escaso para hacer la exposición, no vamos a poder hacer, atender las preguntas que tengáis hoy, pero sí que me dicen desde el colegio que en el apartado preguntas y respuestas podréis hacer la consulta que queráis. De todas maneras, en la presentación que os vamos a hacer también aparecen los correos electrónicos, tanto de Pablo Arroquia como el mío. Ya os he presentado a Ana Gómez como presidenta de ASNAL, es abogado laboralista, miembro socia del despacho CK Magán, y también tenemos a Pablo Arroquia, que es miembro del Colegio de Economistas de Madrid, es economista, también es miembro de ASNALA, y la verdad es que desde hace años, yo creo que ya desde la pandemia, me parece, si no corrígeme Pablo, siempre le ha preocupado mucho el tema de la reestructuración de las plantillas, todo el coste laboral y cómo se podía calcular o hacer de forma fácil el poder tomar decisiones en relación a los ajustes de personal y a tanto a la flexibilidad interna o externa de las empresas. Y es verdad que lo hemos hablado en muchas ocasiones y bueno, pues ha llegado el momento de poder hacer este webinar con el que yo estoy encantada. Bueno, sin más, doy la palabra a Ana Gómez como presidenta de ASNALA. Una vez más, mi agradecimiento. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Muchísimas gracias, Nieves, por esas palabras de bienvenida. Yo tengo que decir que me siento entre amigos, porque tanto con Nieves como con Pablo, pues me une una amistad labrada gracias a Asnala, hay que decirlo. Como presidenta, pues quiero dar también un saludo a todos los socios que se han unido, ¿no?, a esta jornada a la que hemos dado difusión, pero también darle, bueno, pues un saludo a los que no nos conocen, que puedan situarnos en el mapa como una asociación de referencia en el ámbito jurídico laboral. Con el Colegio de Economistas de Cataluña y también con l'ICEIS, la empresa de Pablo, pues nos une una cosa maravillosa, que es que hemos firmado un acuerdo de colaboración. Y hoy pues es de esas cosas que te hace ilusión porque ves que se ha plasmado en algo material y tan útil para todos como es este webinar. La tecnología nos ayuda muchísimo y por eso, pues saber que hay 200 o más de 200 personas escuchándonos al otro lado en estos momentos, con una tarde de miércoles por delante, pues dice mucho, ¿no?, el interés que tenemos en esta materia. Conozco mucho a Pablo, su profesionalidad, he trabajado con él, creo que es muy acertado el webinar de hoy porque tanto los economistas como los juristas, laboralistas, nos pasa un poco como el agua y el aceite, ¿no? Y tenemos en esta materia las reestructuraciones, tanto si llevas a trabajador o a sindicato, eres abogado de sindicato o el comité de empresa, como si llevas a la parte empresa, que conocer mínimamente dónde situarte, de qué estás hablando y efectivamente enfrentarte a los números, enfrentarte a los cálculos odiosos que tenemos que realizar y no equivocarnos, ¿no? Pero sobre todo escuchar a los grandes expertos. Pablo es uno de ellos, así que tenemos mucha suerte de tenerle hoy con nosotros. Y sin más, pues te doy la palabra al importante, ¿no? A Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nieves, muchas gracias, Ana, por esas inmerecidas palabras. Pero bueno, como va a ser grabado, me volveré a poner las palabras para escucharlas de vez en cuando. Me han gustado. Bien, veréis, la jornada de hoy surgió de una conversación que mantuve en ese momento con Nieves, en relación a la falta de conexión y la falta de colaboración entre los laboralistas y los economistas. Yo, como ha comentado Nieves, yo soy economista y también soy miembro de ASNALA. Entonces, lo que siempre me ha llamado la atención es quizá la falta de conocimiento de las herramientas
de los jurídicos laborales que tienen los economistas y la falta de apoyo económico que tienen los laboralistas. Y de hecho creo que el tándem de estos dos profesionales puede ser muy potente. Vale, pensando en qué podía decir esta mañana, me encontré con un apunte de Manuel Deo en LinkedIn que me viene al pelo, que habla en este caso habla de equipos jurídicos, pero nos viene fenomenal, porque os leo un poquito lo que viene a decir. Dice, hoy queremos comunicar el valor de la colaboración del laboralista y el economista, y lo queremos hacer explicando cómo este tándem puede impulsar decisiones estratégicas, midiendo su impacto en euros y valorando los riesgos evitados. En definitiva, hablando el idioma del negocio. Ya que tu consejero delegado o tu cliente, porque en este caso estaríamos hablando de las dos figuras, valora solo lo que entiende. Es decir, el consejero delegado, nuestro cliente, sabe de su cliente, de su negocio. Lo que podemos conseguir uniendo ambas partes es darle soluciones de gestión. Estoy un poco afónico. Si me veis que estoy con los caramelos y con el agua, es por esto. Disculpadme que ando un poco forzando por esto. Si me quedo, espero no quedarme sin voz a mitad. Voy a compartir la presentación que hemos preparado. Ha sido un poco rápida. Espero que, bueno, que nos disculpéis también. Bueno, somos economistas y laboralistas, a lo mejor tampoco. A ver, un segundo. Vamos siempre al último minuto, ya sabéis. Esto es lo que hay. Es la vida que es así. Bueno, vamos a ver si así. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Bueno, este es el título. Vale, aterrizando lo que he dicho respecto de la estrategia y de en qué podemos colaborar, el tándem laboralistas-economistas, bueno, pues centrándolo en conceptos que a los economistas nos pueden sonar más. Los economistas, por nuestra función, participamos en procesos en los cuales se define la estrategia del negocio. Los hemos separado en ordinarios y extraordinarios y muy a la mano de lo que son los economistas. Estamos muy habituados a hacer planes estratégicos a varios años, planes y presupuestos anuales. Esto es ordinario, habitual dentro de nuestra función. Y en situaciones extraordinarias, en gestión de crisis, también hacemos planes de negocio y en operaciones de money, por ejemplo. Cuando hablo de operaciones de money no estoy hablando solamente del tema due diligence, sino que estoy hablando de lo que es el plan posterior de la empresa. Bueno, en todos estos planes, nosotros los economistas somos expertos en hacer simulaciones de forma que podamos anticipar lo que va a pasar en el futuro. En estas simulaciones una parte muy importante es el coste de personal, pero es que más importante es la gestión del personal, porque el coste te afecta a esa partida, la gestión te afecta a todo el plan. Si gestionas mal la parte de los recursos humanos, el plan no saldrá, y no solo en la parte del coste de esos recursos. ¿Vale? En estos ámbitos, por ejemplo, en la gestión de crisis, a mí me ha sorprendido en los últimos años que se ha avanzado mucho en lo que es reestructuración financiera y que teóricamente también se va a potenciar lo que eran los planes de reestructuración operativa. Sin embargo, no hemos visto, y de aquí surgió que en estos planes de formación que hay de reestructuración se incluya lo que es la reestructuración laboral. Hoy vamos a presentar instrumentos, lo va a hacer Nieves, fundamentalmente la parte de conceptos jurídicos, instrumentos que son necesarios del ámbito laboral y a la vez le vamos a poner números, simulación a los impactos económicos de estos instrumentos que son necesarios para hacer planes de reestructuración laboral. Cuando decimos reestructuración, vamos a intercambiar la palabra reestructuración con transformación a ratos, porque lo que pretendemos es transmitir el hecho de que no se debe llamar al laboralista, al jurídico, cuando tenemos que ejecutar una medida, sino que deberíamos integrarlo dentro de lo que es el diseño de la estrategia de la empresa. Lo que pasa es que el laboralista no llega a la parte de hacer números y traducirle al gestor cuáles son los impactos en su plan de negocio. Eso lo hace el economista, ¿vale? Entonces, bueno, pues te cedo la palabra, Nieves. Sí, como bien decía Pablo,
Es cierto que los juristas o los que estamos en el ámbito laboral podemos dar esas ideas jurídicas, pero esa visión 360 que tiene el economista de la empresa y del negocio muchas veces a nosotros nos falta. Y de ahí que ese tándem abogado, graduado social y economista sea tan sumamente importante para tomar decisiones y además decisiones rápidas, porque no nos tenemos que olvidar que las decisiones que se tienen que tomar en el seno de las empresas tienen que ser rápidas, ¿vale? No podemos estar un día pensando qué medidas podemos tomar de naturaleza laboral, en otro momento qué coste va a tener, si vamos juntos de la mano, van a ser medidas que vamos a poder consensuar de forma rápida y fácil. Y es verdad que los planes de reestructuración nos suenan, porque además están previstos así, nos suenan a planes de reestructuración desde el punto de vista de la ley concursal y planes de reestructuración financieros, pero también es verdad que hay muchas veces, por eso hablamos de transformación, porque esto lo hemos comentado con Pablo en varias ocasiones, ¿no? Los planes de reestructuración, que están fenomenal, es verdad que no tienen en cuenta la mayor parte de las veces. Yo ahora mismo estoy en un curso precisamente de reestructuración empresarial y no se tiene en cuenta lo que es la reestructuración desde el ámbito, desde el punto de vista laboral. Y yo creo que hace falta, y no tenemos cultura, pero deberíamos ir adquiriéndola poco a poco, de ir anticipándonos a esa situación de insolvencia que decimos los laboralistas o los que llevamos también derecho concursal, ¿no? Es verdad que la anticipación de la insolvencia en ocasiones pues es difícil verla, o normalmente las empresas cuando la ven es cuando está ya prácticamente cadáver, con lo cual con estos instrumentos de transformación pues probablemente en situaciones que sean un poco extremas o que sean un poco difíciles, podremos ponerle solución para que la empresa tenga viabilidad. Y en principio, ¿en qué deberíamos pensar? Pues como decimos aquí en la diapositiva, en la flexibilidad interna y externa. La flexibilidad externa es aquella en la que hacemos ajustes del volumen de empleo. La verdad es que a mí me gusta mucho más, perdón, la flexibilidad interna, porque es donde vamos a ver los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a la situación económica de esa empresa, al producto empresarial que está vendiendo esa empresa y el mercado en el que está operando esa empresa. Con lo cual, yo sí que siempre, ahora habrá veces que tengamos que tomar medidas de flexibilidad externa, es cierto, pero sí que es verdad que en la ingeniería jurídica, que a mí tanto me gusta, y en esa imaginación muchas veces que debemos tener, pues la flexibilidad interna nos va a dar un margen muy importante para poder operar en el ámbito de la empresa. Pablo, si pasas a la siguiente diapositiva, veremos que las medidas de flexibilidad interna son las que conocemos todos, tanto la movilidad funcional, que puede ser entre las empresas del grupo, ya sea ascendente o descendente, la movilidad geográfica, que puede ser a través de un traslado, desplazamiento o una modificación, y va a suponer una modificación sustancial, perdón, no sustancial, a través de la modificación sustancial de condiciones de trabajo que pueden estar previstas en el propio contrato de trabajo o en convenio colectivo, a través de medidas de flexibilidad horaria, mediante la realización de horas complementarias o la distribución irregular de la jornada, y a través del ERTE en los procesos de suspensión o reducción de jornada. Como veis, la mayor parte de estas medidas, que esto es algo que es importante, yo creo que aquí entre todos los laboralistas estaréis conmigo, en que son medidas que forman parte de la negociación y que lógicamente debemos hacer dentro de la negociación colectiva, y que muchas veces es muy difícil hacerlas porque no tenemos representación legal. Entonces, yo no sé si como que el modo de fomentar que podamos tener representación legal en las empresas para poder adaptar o adoptar medidas que realmente nos vayan a dar esa viabilidad del negocio a que he hecho referencia y en relación al mercado en el que está operando la empresa. En la siguiente diapositiva, Pablo, en las medidas de flexibilidad externa, vamos a tener por un lado el despido, que podrá ser colectivo, podrá ser individual. Vamos a tener las bajas incentivadas no vinculadas a despidos colectivos, jubilaciones forzosas o prejubilaciones. Es un tema que, como sabéis, es de máxima actualidad porque además está cambiando continuamente. Se está fomentando mucho la jubilación en materia de jubilaciones activas, todo eso, con lo cual son medidas que quizá no sé hasta qué punto pueden cuajar bien, o a través de los contratos temporales, que será residual en determinados supuestos, porque ya sabemos que la contratación temporal hoy en día es un poco complicada que cuaje efectivamente en las empresas. En la siguiente diapositiva, y esto ponemos algo que es conocido por todos, las medidas, la naturaleza colectiva o individual que va a tener una determinada medida. Las medidas serán colectivas en un periodo de 90 días, tanto 90 días hacia adelante o 90 días hacia atrás. Acordaros siempre la regla del compás. Afecta al menos a 10 trabajadores en empresas de menos de 100, al 10% de la plantilla en empresas que ocupen entre 100 y 300 personas trabajadoras, o a 30 personas trabajadoras en empresas que ocupen a 300 o más.
Por tanto, claro, también tenemos que ver si en el despido colectivo estos límites van a aplicar a nivel de centro de trabajo o a nivel de empresa, lo que sea más favorable para las personas trabajadoras. Por tanto, como veis, realmente tenemos mucho margen de actuación en las medidas que podamos adoptar y como ahora os dirá Pablo, ahora veréis en el supuesto práctico, veréis que podemos hacer muchas cosas. Nosotros hemos elegido pues una o dos, primero por el poco tiempo que teníamos y porque se tarda en explicar todo esto, y porque no podemos poner todas las medidas que se nos ocurren porque estaríamos pues un montón de tiempo, ¿no? Pero como veis, igual en las medidas que os proponemos, a lo mejor hay muchos que me dicen, pues yo esta medida no la habría adoptado. Pues perfecto, pero vais a ver cómo en una medida o en la adopción de una medida vamos a tener el coste. Y al tener el coste, ventajas e inconvenientes, vamos a saber perfectamente si la medida va a ser bien acogida en la empresa o no. Con lo cual, Pablo, ya si quieres empezar con el caso práctico, lo hemos hecho a través de un caso práctico, y de las variables de negociación que hay. Vale, bueno, antes de meterme en el caso práctico, simplemente esta slide con los costes de las medidas más importantes. Eh, pero bueno, esto tampoco es nada desconocido, ¿vale? Vamos a ir a lo que es el caso. Bueno, el caso, como he dicho, los economistas pues nos gustan hacer simuladores. Hacemos simuladores para anticipar eso, precisamente el futuro. Intentar ver qué va a pasar en el futuro en función de las medidas que apliquemos y preparar planes con medidas de contingencia en caso de que pase tal cosa, ¿no? Bueno, pues en ese sentido desarrollamos una herramienta llamada Sherpa, que es la que vamos a utilizar para esta formación, es la que utilizamos en formaciones. Luego al final pues están los agradecimientos a todo el mundo que ha colaborado en el desarrollo de Sherpa, pero en especial colaboró el grupo de reestructuración de Asnala, de forma que han hecho aportaciones fundamentales para adaptarla a lo que sería necesario, ¿vale? Bueno, contrariamente a lo que hemos dicho, no vamos a empezar por las medidas de flexibilidad interna, sino que vamos a empezar por la medida de flexibilidad externa reina, que sería el despido colectivo. ¿Por qué? Pues porque el despido colectivo, a pesar de todo, tiene su espacio, cuando es necesaria, pues es necesario. Debe entrarse, debe afrontarse bien, o sea, habiéndolo analizado muy bien, ágil, como ha dicho Nieves, de una forma ágil, pero bien. Y luego además debe gestionarse también muy bien, porque si no podemos tener sorpresas económicas importantes. Y eso es lo que vamos a analizar en primer lugar. Después, primero vamos a ver una empresa pequeña, bueno, mediana, 70 trabajadores, ahora lo veremos. Luego una empresa grande, hablaremos ahí un poco del método del compás, de la regla del compás, perdón, para explicar un poco en qué consiste. Y por último, pues veremos una empresa mediana, 140 y pico trabajadores, con 135 trabajadores, con distintas medidas de flexibilidad interna. Entonces, si os parece, empezamos con pequeña M&A. ¿Vale? La he llamado así porque, bueno, esto es una empresa que no es raro, es una empresa con ese número de trabajadores, 70 en beneficios, que hace un par de años la compró un grupo empresarial y bueno, la ha integrado en sus operaciones y tiene una situación en la cual pues, su división de suministros ha sufrido una fuerte caída de los pedidos y no existen perspectivas de que se vaya a recuperar esta actividad, ¿vale? Esto, como dirían los laboralistas, ahora lo veremos, en causa productiva, que no económica, porque la empresa no está en pérdidas ni tiene previsión de tenerlas, pero, como dirían los economistas, tiene un margen de contribución negativo, que esto, en principio y en general, salvo que sea solucionable, pues te lleva a prescindir de esta línea de negocio, porque si no te está penalizando el negocio en general. Con lo cual, cuanto antes la liquides, mejor. La forma de liquidación del asunto puede ser distinta. ¿Qué ocurre? Que en este caso nos vamos a centrar, como he dicho, en primer lugar, en el despido colectivo, ¿vale? Vamos a ver la alternativa laboral planteada de estos 11 trabajadores. Lo de colectivo, como veis, lo he separado porque, claro, sería lo primero que hay que analizar si esto es colectivo o individual, que de acuerdo con los parámetros que ha marcado Nieves, pues es colectivo.
porque son más de 10, o sea, son menos de 100 trabajadores, pero son 11 empleados, ¿vale? Y analizaremos si tenemos riesgo de aportaciones al Tesoro, que es uno de los costes, los hemos pasado muy rápido, pero que es una de las bestias negras en estas cosas de los despidos colectivos, y últimamente también el preaviso de 6 meses, pues que también da bastante miedo. Entonces, si os parece, voy a cambiar ahora. ¿Me vais a disculpar? Así. Vale, pues veréis, os presento a Serpa Nieves. ¿Se ve Serpa, no? Perfecto. Vale. Esto es Serpa, esto es una plataforma web que tiene una serie de módulos que desarrollamos, como he comentado, con el grupo de trabajo de Asnala. Hoy vamos a entrar simplemente en el simulador, que es este apartado de planes y escenarios. Estamos ya en la compañía pequeña de Money, ¿vale? Y os presento lo que es la pantalla principal del simulador o el visor del simulador de planes y escenarios. Partimos de una sociedad que con la plantilla que hemos subido a la aplicación a 3 del 2 de este año, tiene la plantilla que hemos comentado de 70 personas, con un coste empresa anual de 2.994.000, 3 millones de euros, ¿vale? Entonces, estamos hablando ahora mismo de impactos económicos, es lo que analiza Serpa de las distintas medidas, ¿vale? No vamos a hacer la medida porque ya está hecha, llevaría un poco más de tiempo y tampoco vamos sobrados. Como veis aquí a la izquierda aparecen planes, es lo que vamos a analizar. De momento esta empresa solo hemos planteado uno. ¿Cuál hemos planteado? Pues plan una medida de despido colectivo que le hemos llamado controlado, pues porque es de lo que se trata, que lo controlemos. Entonces, bueno, como veis, aquí tenemos una serie de parámetros, nos dice qué ahorro va a conseguir la empresa y qué coste va a tener el proceso, ¿vale? Te está informando que es una medida colectiva, el tipo, los afectados, bien. Bueno, es que ya está diseñada. La fecha de inicio del procedimiento de periodo de consultas es el 19 de marzo. Bueno, como veis, esto es un poco inglés. Entonces tiene las fechas al revés, pero bueno, un poco anglosajón. Vale. Venga. Bueno, lo que estáis viendo aquí ya es la pantalla de simulación o la ficha de simulación del despido colectivo. Vale, antes de entrar aquí os voy a mostrar una cosita. Mirad, Serpa lo que permite es hacer simulaciones de todas estas medidas colectivas, ¿vale? Y de estas individuales. Bueno, unas pocas. Las más complejas son el despido colectivo, el ERTE, quizá la modificación sustancial, pero bueno, con diferencia el despido colectivo. Vamos a ver despido colectivo. Vale. Este despido ya está diseñado. Bueno, hemos puesto el nombre, la causa del expediente hemos dicho que es productiva. Esto tiene su importancia en los costes por dos razones. Una razón, porque impacta de manera directa e indirecta. Ahora veremos por qué. Esta empresa tiene representante de los trabajadores por lo menos para estos trabajadores, para este grupo de trabajadores, también tiene su importancia, pero a nivel procedimental y de plazos. Ahora lo veremos. Y bueno, pues aquí estamos metidos parámetros, que si os parece, quiero empezar mejor así, porque esto está jugueteando yo un poquito antes, ¿vale? Y prefiero empezar aquí. Vale. Estos son los parámetros del despido colectivo. La fecha de inicio del periodo de consultas es el 19 de marzo, hoy, y la fecha de extinción que tenemos prevista para los contratos es el 25 de mayo. Luego esto se puede alterar, se puede personalizar, pero bueno, en este caso va a ser así. Vamos a partir del mínimo de indemnización previsto por la ley, que son 20 días con un número de mensualidades de mínimo de 12. Es decir, el máximo que vamos a pagar serían 12. Vale. Y esto son 45.000, esto no voy a entrar a explicarlo, pero bueno, es un límite más que se puede poner en la negociación. Bueno, número de trabajadores en plantilla 70. Otro coste que hay en las reestructuraciones, en los despidos colectivos, es el plan de recolocación. En este caso, Serpa dice que no es obligatorio. Quiero recordar que es que hace falta 50 trabajadores, o sea, que afecta a 50 trabajadores el despido. En este caso, pues no es así, por tanto no es obligatorio. Vale, la empresa no está en concurso, si lo estuviera, pues lo marcaríamos. Vale. Ni mucho menos, está en beneficios. Bueno, vamos a ver un momentito que como he hecho el cambio de los días, vamos a actualizar esto para que se nos actualicen las cifras. Y vamos a ver ahora la simulación económica. Vale, aquí a la derecha os ha aparecido la simulación económica. Como veíamos, empezábamos con un coste de casi 3 millones, ¿vale? ¿Se ve bien, Nieves?
Sí, sí, perfecto. Vale. Y lo que dice la plataforma es que tenemos una reducción de coste con estas extinciones, estas 11 personas afectadas por el despido colectivo, de 555.000 euros. A su vez está diciendo que el despido nos va a costar 308.000 euros y que el payback, es decir, en cuántos meses de coste de personal despedido recuperamos este coste de indemnizaciones, este coste del despido, dice que son 6, redondea, serán 5,8 o 6,2, pero dice que en 6 meses habremos recuperado, por así decirlo, este coste con el ahorro que produce la reducción de coste de las salidas del personal, ¿vale? Por último, tenemos un dato aquí, que es el índice SERPA. Esto vuelve a estar alineado con lo que decía Nieves. Nieves dice que la agilidad es muy importante. Bien, este índice lo que viene a transmitir es, vamos a ver, es muy importante tomar buenas decisiones, bien informadas, pero además rápidas. Porque a esta empresa el retrasarse en su decisión cada semana le cuesta 10.674 euros, que es básicamente el ahorro que tienes semanal o la reducción de coste semanal con esto, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Como veremos ahora, y por eso he estado toqueteando los datos de los días y los meses de despido, muchas veces vamos a trascender un poco hacia abajo, ¿vale? Vamos a obviar esta parte de la afectación, que la volveremos sobre ella. Muchas veces nos obsesionamos con, oye, yo tengo causa o no la tengo, etc., y no voy a pagar más de 20 días y 12 mensualidades. Vale, esto socialmente no es bien recibido y hay que decir una cosa, los despidos colectivos, en general todas las medidas colectivas, es muy conveniente que sean acordadas, o sea, que se cierren con acuerdo, ¿vale? A eso ayuda, a esa negociación ayuda a mejorar estas cifras, ¿vale? O sea, cuesta dinero, evidentemente, esto nos va a costar más, pero ahora veremos cuánto es más. Veremos, a ver, tenemos indemnizaciones a 11 empleados con este coste, muy bien. Veréis, aportaciones dice que no hay, vaya, ven, ya lo veremos. Convenio especial afecta a 3 trabajadores. ¿Qué es el convenio especial? El convenio especial es el convenio especial para mayores de la Seguridad Social o con la Seguridad Social para mayores de 55 años. Bien, este es uno de los impactos directos que tiene la causa del expediente. La causa productiva te lleva al convenio especial hasta los 63 años. Si la causa fuera económica, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, vamos a poner que es económica, vamos a hacer esto aquí, guardo, otra vez, si me disculpáis, le voy a dar aquí, que se me actualice todo, le damos al play, y veréis que esto que eran 70.000 euros ahora son 22.000, y que en lugar de 3 afecta a 2 trabajadores porque uno tendrá más de 61. Es decir, con causa del expediente, causa económica, te obligan a la empresa a convenios especiales hasta los 61. Y digo obligan porque la empresa puede dar hasta más años. Eso es una variable que siempre puede manejar. Pero como poco tiene que pagar convenios especiales hasta los 61. Con causa productiva vimos que era hasta los 63 y que este coste aumentaba en 40 y pico mil euros. Plan social. En este caso hemos visto que no es necesario, pero yo me he dado por incluir un plan social. También decíamos en la presentación del curso, de la formación o de la sesión, que íbamos a hablar de medidas sociales. Pues esto es una medida social. Un plan social que incluya medidas para la recolocación o el placement del personal, evidentemente van a ser bien acogidas. Y muy probablemente ahora veremos, un poquito más adelante, que la empresa a lo mejor también las acoge bien, por la razón que ahora os explicaré. No hemos previsto otros costes. Total, tenemos un coste total de 260.000 euros, ¿vale? Que es lo que habíamos visto antes, espero. 260.000 euros, sí. ¿Vale? Este es el coste que tenemos de toda la medida. Bien, permitidme que movamos un poquito lo de los días. Vamos a decir, bueno, pues en lugar de 20 días vamos a pagar 28 días, ¿vale? Y en lugar de poner un límite en 12, vamos a decir que las indemnizaciones van a ser de 18, el límite va a estar en 18 mensualidades. Es decir, que por año trabajado a los trabajadores les vamos a indemnizar en lugar de con 20 días, con 28, y que su límite no va a ser un año, sino un año y medio de salario. Vale. Vamos a ver, recordad, tenemos, bueno, 260.000 euros en números redondos de total coste, y las indemnizaciones 220.000. Vale. Volvemos a guardar. Le doy aquí. Bueno. Y le damos al play. Vale, esto ha aumentado a 330.000. Bueno,
son, en lugar de 220.000, 290.000 de indemnizaciones y 330.000 de total coste. Vale, lo importante, esto eran 5 meses, 6 meses se nos ha ido a 7 meses y algo, tampoco es mucho. Veréis, en total hemos aumentado una cantidad de unos 60 y pico mil euros, 70.000 euros, que son básicamente 7 semanas, no llega a mes y pico. Vale, realmente si te retrasas en tomar la decisión un mes y pico, ya estás dando esto. Es más, es que esto te va a proporcionar o te va a facilitar el llegar a un acuerdo de forma más sencilla. Vale, vamos a hacer un análisis gráfico de estos costes, porque siempre ayuda a lo mejor a ver la cosa un poquito mejor. Vale, tenemos que el coste previo es este, de 3 millones de euros. Después de ejecutar la medida, vamos a bajar medio millón que hemos dicho y quedamos en este coste, ¿vale? La reducción de coste, por tanto, es medio millón, 555.000, y el coste de la medida, con los 28 y 18, que ya nos voy a quitar, se queda en 330.000 euros, ¿vale? Este es el coste que tenemos de la reestructuración, de momento. Vale, ahora diré el por qué de momento, porque si os fijáis antes, me he saltado la parte de personal, la parte de afectación, de número de efectivos en plantilla y demás. Vamos a ir a verla gráficamente, mirad, porque quizás sea más interesante. Esto tenemos que la total plantilla serían 70 personas, 11 afectados, 59 no afectados. Vale, la proporción se queda muy clarita en este gráfico de quesitos. Vale. Vemos que los mayores de 50 afectados, la proporción es mayor. Afectamos a 4 de un total de 13 que hay en plantilla. O sea, hay 4 afectados por el despido y había un 13 personas o 13 mayores de 50 en la plantilla el día que iniciamos el procedimiento de despido colectivo. Vale. Luego tenemos otro par de análisis aquí de grupos que son probablemente, bueno, hay grupos especialmente protegidos, los representantes legales de los trabajadores, y la Guardia Legal también, porque generalmente o puede ocurrir que subjetivamente acaben penalizados. Bueno, es muy importante controlar que eso no ocurre, y que si ocurre no es por un criterio subjetivo, que por la razón que sea se les ha despedido, se les ha incluido ahí en el despido colectivo a la MELE, sino que se ha debido a criterios objetivos. En este caso no parece que vayamos a tener problemas, quizá la RLT, pero vamos, está más o menos en línea. Lo que sí que parece que están despidiéndose más es a trabajadores de 50 que la proporción que tienen en plantilla. Vale, este es el reparto del coste. ¿Veis? La mayor parte va a indemnizaciones, al convenio especial va una cantidad y el plan social realmente una cantidad pequeñita. Hasta se puede aumentar un poco, ¿no? Pero bueno, vale, pues esto sería la visión de este despido colectivo y sus costes. Pero siempre vamos a dejar lo más interesante para el final, ¿verdad? Porque no sé si recordaréis que os dije que esta empresa había sido adquirida en una operación de Money por un grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Veréis, os voy a hablar muy poco de las aportaciones, porque si hablamos de aportaciones tenemos aquí 2 días. Pero os voy a dar algunos parámetros, tiene 3 fundamentalmente. La edad de los trabajadores tiende a proteger a los mayores de 50, habéis visto el gráfico, ¿no? Pues tiende a proteger a los mayores de 50. Se aplica a empresas que estén en beneficios, pasados, presentes y futuros hasta, bueno, 4 años más para allá, y que sean empresas de más de 100 trabajadores en plantilla, o grupos. Es decir, los grupos con más de 100 trabajadores en plantilla, si Pequeña M&A hace un despido colectivo y resulta que está afectando más a los mayores de 50, pues va a ser que está dentro de los criterios que marca la ley para las aportaciones. Vamos a hacer este pequeño cambio porque estaba aquí, evidentemente estaba preparado para dar este efecto, ¿no? Veréis lo que pone aquí. La empresa pertenece a un grupo de más de 100 trabajadores en plantilla en el grupo al comienzo del periodo de consultas a nivel mundial, que no es nacional, ¿eh? Tanto la empresa como el grupo. Vale. Pues sí, este grupo tiene más de 100 personas. Es normal porque si Pequeña M&A tiene 70, ya que el grupo tenga 100 no es raro. Me preguntaban el otro día, ¿estamos hablando de grupo patológico? No, es grupo de Código de Comercio, artículo 42, ¿vale? O sea, grupo mercantil. Entonces, vamos a ver, yo esto soy un poco obsesivo,
Pablo Conde, mi informático, discúlpame, le doy por si acaso, que luego a veces se nos quedan cosas aquí colgando. Vale. Ahora veréis, mirad lo que ha pasado. Me han aparecido aquí las aportaciones al tesoro. Wow. Esto sí que es un coste. Casi 900.000 euros. ¿Vale? Es lo que nos ha aparecido aquí. Y tampoco es tanto. Aunque uno pudiera decir, está preparado, es mucho. No, no es tanto. Son 8, dice, 8 de los 11. No, es que estás pagando parte del histórico. De los despidos en los últimos 3 años, los mayores de 50 también los pagas. Y el del año que viene también. O sea, que realmente, os digo, como veis aquí, mayores de 50 en esta plantilla, despedido ha habido 4, que ya eran más que la proporción, pero es que en los últimos tiempos habíamos despedido otros 4. Y entonces, esas aportaciones de esos despedidos anteriores también cuentan. Con lo cual, nos colocamos en que una cosa, un despido que tenía un coste que creo que eran 330.000 o por ahí, se va a 1.200.000. Se nos acaba de multiplicar esto, hacer eso por 4. Vale. ¿Esto es evitable? Es evitable. Pero también lo que se puede hacer es reducirlo. Y ahí volvemos a las medidas sociales. A ver, veréis. Vamos a volver al análisis gráfico. Así se nos acaba de quedar el proyecto económico de esto. Y lo peor no es la tarta, lo peor es que es 1,2 de tarta. Entonces hay que comérsela. La cosa es, lo interesante siempre es que esto no exista. O sea, porque esto no le aporta más que al Estado, que está bien que le aporte, pero bueno, que tampoco se trata de aportar en este procedimiento. Es decir, a la empresa le cuesta dinero y al trabajador no le aporta nada. Al trabajador le aportan las indemnizaciones, le aporta el plan social y el convenio especial. Pero en las aportaciones no es un duro. Entonces, esto realmente es recuperación de costes del Estado. Esto es lo que se denomina también enmienda telefónica, que viene de 2012. Bueno, como digo, da para hablar mucho. Entonces, esto que sepáis que a través de medidas sociales, de planes de recolocación y de seguros, de rentas, se puede reducir mucho si estás en causa de meterte en esto. Evidentemente, lo mejor es no meterte y que no cumplas los condicionantes que hacen que esto se dispare. ¿Vale? Y creo que con esto hemos acabado pequeño panel. Como veis, tenemos un coste de despido colectivo de 1,2 y en lugar de los 7 que nos parecían a lo mejor malos, pagando 28 y 18, nos hemos metido en 26. Pues bueno, lo mejor es volver a lo mejor a esos 7, 8 meses pagando indemnizaciones y tratar de evitar las aportaciones o reducirlas lo más posible, ¿vale? Pues esto es pequeño money. Dejadme que vuelvo a la otra, porque ahora vamos a ver otro caso de... A ver, es que tengo aquí puesta la pantalla. Vamos a ver el siguiente caso que también va de lo mismo, de despido colectivo en una gran empresa, pero para que veamos el tema de la regla del compás. Me salía del péndulo. Vale, a ver. Empresa de 405 trabajadores. ¿Nieves se me sigue? Sí, sí. O sea, vale, no voy muy rápido. No, no, perfecto. Vale, que a veces me acelero. Vale, empresa de 405 trabajadores. Es una empresa grande. ¿Vale? Este es un sector en crisis. Aquí no tenemos una empresa que tenga resultados y que tenga una división que vaya mal. No, la empresa es que va mal. En sí, ya la empresa tiene problemas serios. Entonces, tiene importantes caídas generalizadas y permanentes de actividad. No he visto aquí que está en pérdidas, pero bueno, ya, pues no lo sé, ahora miremos está en pérdidas. Por cierto, se me ha olvidado el tema del preaviso de los 6 meses. Me tengo que acordar de explicarlo ahora. Vale. Necesidad de reducción del coste de personal del 35%. O sea, tenemos que bajar el coste de personal de un 35%. Y también va a ser un despido colectivo porque me viene al pelo para explicar además lo de los 6 meses. Pues vamos al SERPA, vamos a gran empresa. No os preocupéis que todas las empresas que hay aquí son de demo. ¿Vale? Gran empresa de... Bueno. Vale, y vamos aquí al simulador. Bueno, esta es una empresa que ya tiene una masa un poquito más grande. Como veis, partimos de 405 trabajadores y tenemos 17,7, casi 18 millones de coste de personal. Esto ya es una cosa seria. Se reparte de esta manera, entre salarios y seguridad social. Vale. Como veis, aquí ya no tenemos un solo plan, tenemos dos. Vamos a empezar con el plan de despido colectivo, muy parecido al de antes, pero os quiero enseñar un matiz que hay aquí. Veis, el coste, en este caso, se despide a 142 personas de las 45, más o menos será un 35%, de las 405, más o menos un 35%.
el ahorro son 6,2 millones, sustancial, vaya, de estos un tercio más o menos, algo más, y tiene un coste de 2,6 millones, 2,7. Bueno, pues vamos a hablar otra vez solo un poquito de aportaciones, porque ya hemos hablado mucho. Veréis, las aportaciones son tan peligrosas como que, vamos a hacer aquí esto, porque he visto que lo tiene movido, entro aquí, le doy allá, está tardando un poco más porque es más grande, y le damos al play. Vale, 2,6 millones. ¿Veis? Este es el coste que tenemos, 5 meses de payback, esta parte ya no la conocemos. Vale. Veréis lo peligrosas que son las aportaciones. Aquí no hace falta decir que la empresa tiene más de 100 trabajadores, ya su grupo lo tiene, es que ya lo tiene. Vale. Pero vamos a ver la tarta, y esto es muy habitual, aunque no nos pensemos que lo de las aportaciones no lo es. Vaya, no es raro que la proporción de afectados de más de 50 años esté más o menos en línea con la de la que hay en plantilla, es normal. Incluso sin decir, bueno, es que estoy despidiendo especialmente a los mayores de 50. Bueno, lo normal es que esa afectación pues esté más o menos en línea con la plantilla. Vale. ¿Qué pasa? Que esto es una situación muy peligrosa, porque puedes no estar en aportaciones, pero fijaros, no es raro tampoco que en un procedimiento de despido colectivo donde estas cosas son bastante complejas, pues sufras un retraso de una semana, por ejemplo, en ya solamente incluso el despido de algún trabajador. Vamos a cambiar la fecha, está preparado esto, obviamente, no es que sea tal, pero es que ocurre, vaya, esto a mí me ha ocurrido. Vamos a cambiar la fecha de extinción de los contratos. En lugar del 2 de junio, pues nos retrasamos y va a ser el 9 de junio, ¿vale? Entonces vemos que aquí en principio no hay aportaciones, ¿vale? Y lo que ocurre es que al darle aquí al botoncillo, calculamos, tal, vamos al play, y de repente el despido ya no son 2.600, son 6,5 millones, y estos son 3.800 y 36 personas. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa? Que da la casualidad de que un trabajador cumplió años, porque los trabajadores, igual que el resto de las personas, pueden cumplir años mientras son trabajadores y personas, y lo cumplió el 6 de junio. En una empresa de 405 trabajadores es muy complicado tanto eso como controlar que a lo mejor te entra un despido de los antiguos o te sale. Otro factor pudiera ser, por ejemplo, que se nos ocurre, y me ha pasado, tener un despido de 142 y decir, oye, ¿por qué no sacamos a un par de personas, las desafectamos? Esto socialmente está muy bien visto, el bajar los números y tal, pero lo haces sin planificar. Vale, es que resulta que esas dos personas que sacan tenían 45 años y te rompen el coeficiente, pero al revés. Es decir, acabas de subir la proporción de mayores de 50 que has despedido. Mucho cuidado con las aportaciones y con estos números, ¿vale? Bueno, pues vamos al otro plan que hemos preparado aquí para explicar lo que es la regla del compás. Vale, la regla del compás, bueno, aquí he sido un poquito baguete, lo reconozco, porque lo que he planteado son unas salidas, ojo, aquí estamos hablando de que tenemos una sola causa. Aquí, en este caso que voy a plantear, no podemos tener una sola causa, porque lo que estoy planteando son despidos objetivos, perdonadme que lo haya hecho tan ajustado, pero, y además los he metido todos, casi de todos, en un solo día, por ahorrar tiempo. No he hecho un goteo mensual ni nada de esto. Ha sido una cosa de preparar una explicación rápida, ¿vale? Pero bueno, nos entendemos. Si os fijáis, este despido objetivo del primer trimestre, del primer T que he puesto aquí, 29 afectados, claro, son 29 porque no me puedo pasar. Si llego a 30, estoy en despido colectivo, ¿vale? Y vuelvo a decir, esto no puede tener una sola causa, porque si no estaríamos en un fraude. Tú no puedes hacer esto. Esto sería pues eso, un fraude. Lo que estás haciendo es despedir a trozos para retrasar, o sea, para evitar lo que acabamos de ver antes, por ejemplo. Ah, perdón, se me ha olvidado una cosa. Uy, y aquí tengo un problema con el colectivo. Vale. Se me ha olvidado una cosa que no os he enseñado. A ver. Vale. Veréis. El calendario. Vale. Esta empresa, bueno, esto es un calendario. Aquí tenéis el calendario, que veis que dura 60 días, con los despidos incluidos, y nos hace en los primeros 15 días. ¿Vale? El primer día tenemos la solicitud de constitución de representación. En este caso, a los 15 días, porque no tiene RLT y es mayor de 50 trabajadores en plantilla, bueno, el procedimiento que marca la norma, pues es cuando iniciaremos el periodo de consultas, ¿vale?
Pero no venía aquí por esto, venía aquí por lo siguiente. ¿Veis esto? Esto, desde julio de 2023, esto es peor que las aportaciones para el despido colectivo. Es decir, los laboralistas que están con despidos colectivos se lo saben efectivamente, porque todo el mundo está de cráneo con esta historia. Las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de 50 o más personas trabajadoras, deben notificarlo con al menos 6 meses de antelación. Vale. Si despides más de 50 trabajadores dentro de un despido colectivo, bueno, es colectivo, evidentemente, y cierras un centro de trabajo, aunque sea de 1 o 2 trabajadores, porque eso no lo aclara la norma, pues tendrías que preavisar con 6 meses a la Autoridad Laboral Nacional, a la autonómica, al regional, provincial y a los sindicatos más representativos del sector. Vale, eso los laboralistas lo sabemos. Los economistas a lo mejor no, pero los economistas sí que somos capaces de intuir lo que significa avisar básicamente a todo el mundo, porque a partir de que has avisado, sobre todo a los sindicatos, que no se me ofenda a nadie, se está por ahí, se entera todo el mundo. O sea, la plantilla no puede vivir 6 meses más los 2 o 3 de procedimiento con una situación así. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es peor que las aportaciones. Y si eres un negocio B2C, business to customer, para cliente final, o sea, consumidor, pues hombre, es que el despido en lugar de ser de 142 a lo mejor lo duplicas, porque la mala prensa que te da esto, pues no sé. Bueno, evidentemente es un problema que ahora mismo trae de cabeza todo. Pero está así. Era para explicarlo fundamentalmente para los economistas que a lo mejor no conocen esta historia también como los laboralistas. Vale, volviendo con esto, aquí yo no hemos planteado esto para hablar del fraude, sino que, insisto, aquí tiene que haber más de una causa, no puede ser, por ejemplo, una sola causa económica que se invierte en el tiempo, que evidentemente se sostiene, sino que aquí tenemos distintas, pues el cierre o sea, una causa técnica, porque en el departamento de lo que sea se ha puesto una máquina nueva que amortiza contratos, pues amortizas contratos. Una causa productiva porque hemos perdido un contrato, lo que sea, vaya, pero no puede ser una sola causa, porque si no, evidentemente, esto es un fraude. Lo digo por esto, veníamos a esto. Esto es un control de colectivización del plan. El plan se llama plan gradual, pues así es un control del plan de tal. Vale, bueno, aquí tenemos una serie de controles. No vamos a utilizar de momento el umbral de aviso. Vamos a decir, bueno, pues esto, pues el 1 de enero, que nos muestre un calendario desde el 1 de enero, ¿vale? Y la fecha de fin, pues como las medidas que había puesto ahí creo que llegaban hasta final de año, pues vamos a poner hasta marzo del año siguiente. Hasta marzo de 2026, por ejemplo. Muy bien. Bueno, si nos sale aquí la manita es que ya tenemos colectivización en alguna parte, ¿vale? O sea que este plan supera en un momento dado los umbrales en algún lado. Vamos a revisar dónde puede ser que lo supere. Aquí nos va dando por día la gente que sale por cada día. Y aquí lo que tenemos es el total de empleados en plantilla a ese día y las extinciones, ojo, aquí te entran el despido objetivo procedente. Los despidos declarados improcedentes hubieran sido anteriormente de la naturaleza que fueran. Las bajas incentivadas. Incluso se puede estar ahí porque bueno, hay muchas discusiones en el ámbito jurídico en algunas cuestiones, como por ejemplo son los contratos fijos discontinuos. El no llamamiento a los fijos discontinuos se discute. Vaya, que te entra casi todo, menos lo que es la finalización de contratos temporales en su fecha. Y poco más, ¿vaya? O sea, casi todo computa. Entonces, o puede computar. Ahora vamos a ver aquí con el traslado a Croacia qué es lo que pasa, ¿vale? Que por cierto, vale, muy bien. Entonces, ¿dónde se me está colectivizando esto? Vale, aquí esto te indica que si aquí despidieras a alguien, este día ya estaría colectivizado, es decir, ya estarías en causa de despido colectivo en este caso, ¿vale? En este día lo estás, porque se nos ha solapado. Y se nos ha solapado hacia delante, porque dice que es más 90. De aquí para adelante, aquí despedimos a 29. Disculpad que ha sido un poquito vasto, lo he metido todo el mismo día. No es normal, pero bueno, pero es cada por eficiencia. Pero antes de que pasen 90 días va a haber otros 29 despidos. ¿Vale? Estamos a 4 de mayo, probablemente aquí tenemos otro rojo, porque claro, al otro lado tenemos otro rojo. Este día
que no han pasado todavía 90, el 29 de julio hemos despedido otros 29, ¿vale? Bien, entonces vamos a seguir con más situaciones que pueden ocurrir, veréis. Y es por lo que decía el traslado. Aquí estamos a punto de meternos en causa de... porque este día no, aquí despedimos a 2, pero todavía tenemos 290. Pero aquí ya estamos en 29 con 289. No puedes despedir a nadie, ¿vale? Por lo menos hasta que se acabe este 29. Hasta aquí. Vale. Ahora bien, pongamos que tú estás tan controlado que llega aquí este trabajador que se ha ido a Croacia, o sea, que le dijimos que se fuera a Croacia, no sé, creo que fue en mayo, perdón, en mayo no, en octubre, se tenía que ir en diciembre y te dice el 6 de noviembre, pues que no me voy. Y entonces lo que hace es que resuelve su contrato. Como decía antes, es que entra casi todo. Una resolución de contrato contractual por voluntad del trabajador, porque dice no me voy, porque tengo ese derecho, y me voy a ir, creo que son con 20 días y 12 mensualidades, ¿no? 20 días de indemnización hasta el límite de 12, pues me voy, pues te acaba de meter en despido colectivo no solo aquí, sino aquí. O sea, que esto ya no lo evitas, porque ya te has metido aquí en el problema. Quiero decir, hay que tener también muchísimo cuidado con estas cosas, ¿vale? Esto es la regla del compás. Creo que no sé si lo he explicado del todo bien al principio para los economistas fundamentalmente. Lo que hace esto es que te coloca en este día, por ejemplo, bueno, vamos aquí a este que se ha puesto rojito. A este no me gusta. Aquí tampoco me gusta. Me gusta más este este que no se me ha puesto rojo. Lo que te mira es aquí. Aquí hay 2 despidos este día. Estos 2 trabajadores, sí, suman para atrás o suman para adelante todos los despidos y estas cuestiones que hemos visto, que computan, y superan el umbral, que en este caso, si os fijáis, es 29, más bien 28, 29 está justo a ras, entonces estos 2 trabajadores pueden decir que su despido es nulo y que esto está y que esto tiene que haberse realizado un procedimiento colectivo, ¿vale? Y que no se habrá realizado por la razón que sea. Bueno, ya está, no me enrollo con esto. Era lo que quería que vierais con este gran empresa 2. Ahora, si os parece, vamos al caso... ¿Esto está claro, Nieves? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. A ver, Vamos es complicado y es farragoso el seguir la herramienta y más en un ordenador de para arriba y para abajo, delante y para atrás, pero vamos, que está clarísimo. Que hay que tener planificadísima cualquier situación que te pueda surgir dentro de la ejecución o la planificación de un despido colectivo. Sí, eso es. No lo repito, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo, perdón? No es necesario que lo repita, ¿verdad? No. Vale, pues listo entonces. Y disculpad que a lo mejor no lo he hecho, con tanto mover la pantalla de aquí para allá, no lo he hecho excesivamente Es que eso es inevitable, no te fácil de preocupes. seguir. Bueno, pero espero que de la regla del compás haya quedado claro. Es decir, en un periodo de 180 días, 90 para atrás y 90 para adelante, en cualquier tramo de 90 días dentro de este paréntesis, no puedes superar el umbral de despidos que tiene el trabajador en su día de despido. Vaya, no se pueden superar los umbrales en ninguno de esos días. Vale, vamos al último caso que tenemos preparado, sí, porque ya estamos un poquito fuera de casi tiempo. Y te lo dejo a ti que lo empieces, Nieves. Mirad, pues esta es una empresa que hemos planificado con 144 trabajadores, donde en la delegación de Sevilla hay una falta de competitividad porque todos los salarios están por fuera de mercado. Quiere decir que están muy superiores a lo que establece ya no solo el convenio colectivo, evidentemente, sino el propio mercado. Entonces aquí, de entrada, lo primero que se te ocurre es decir, bueno, pues hacemos un descuelgue salarial, que como veis está tachado, hacemos un descuelgue salarial o hacemos una modificación sustancial de condiciones de trabajo reduciendo el salario. ¿Por qué hemos tachado el tema del descuelgue? Pues porque, como hemos dicho, que hay una falta de competitividad de salarios que están por fuera de mercado, haría falta una medida que fuera definitiva, no que tuviera carácter temporal. El descuelgue salarial va a tener un carácter temporal. Y es que además lo más normal es que dentro del ámbito de la negociación colectiva, con el descuelgue salarial, lo que hagas es que luego puedas recuperar aquellos salarios o aquel poder adquisitivo que tú perdías no cobrando lo que tenías que cobrar, que luego lo puedas recuperar en los siguientes meses. Aquí no, aquí lo que queremos es reducir los salarios, un porcentaje para que la empresa pueda ser competitiva, porque efectivamente no tiene
equilibrio entre el coste de mi producto y el producto en el mercado. Y el coste de mi producto, pues lo tengo absolutamente engordado precisamente por los costes de personal que tengo. Entonces, en definitiva, habría que plantear una medida de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y los riesgos que tenemos, pues ya sabéis cuáles son, que sea la propia persona trabajadora la que decida que si la medida es ajustada a derecho por estar justificada, que pueda extinguir la relación laboral. ¿Esto lo tienes también en SERPA, Pablo? Vamos a ver entonces Panelesa, ¿vale? Panelesa. Bueno, Panelesa es una empresa que se dedica a paneles solares, es ficticia. Pero bueno, vamos a ver la medida. Aquí tenemos un montón de planes porque hemos hecho un montón de simulaciones con esta empresa. Si os fijáis, bueno, tenemos varias medidas. Se está hablando Nieves de... Ahora tenemos la de modificación La Coruña, sustancial. ¿no? La Coruña, sí. La de Coruña, sí. Sí, y si os fijáis, bueno, he utilizado, se podría haber hecho con No, individual. perdona, de Sevilla, coge la delegación de Sevilla, igual te da lo mismo. Pero la No, modificación sustancial es por la delegación de Sevilla. era Coruña. Es que Pues le hemos cambiado yo tenía cambié de Sevilla. delegación, sí, porque tenía Venga, cierto problema con vale, Sevilla. Bueno, La Coruña. Entonces, vale. como veis, te dice la propia herramienta que no es colectiva porque son 11 empleados o 11 afectados sobre una plantilla de 135. Vale, no voy a abundar en esto, ya sabemos lo que es, 6 millones de coste, 135 personas. Vale. Aquí las simulaciones son mucho más sencillas. Bueno, ya te dice que no supera los umbrales de colectivización y te hace el cálculo. En la modificación sustancial tenemos pues, las distintas posibilidades que hay y en este caso es un 20%, creo que lo que hemos dicho. La plantilla son 135, pero solo afecta a 11. Y se logra una reducción de coste de 96.000 euros anuales, que como veremos en toda esta masa no es mucho, pero que en la división, y solamente teniendo en cuenta que esto es solamente la reducción del coste laboral, cuando uno está haciendo un plan de reestructuración operativa incluye más cuestiones para ajustarse al mercado. Entonces, bueno, pues estás ahorrando en esta división 100.000 euros. Si la división factura, pongamos que estamos en una proporción pues 1.000.000, pues te estás ahorrando, te estás metiendo un ahorro de un 10% de costes, que no está nada mal. Claro. Vamos, que ya está bien, que un 20% te va a costar sacarlo con los trabajadores, Pero bueno, por eso es sustancial. Si fuera mucho más pequeño, pues no sería sustancial, pero bueno, que lo es. Porque la situación que tienes con lo que es el mercado, tienes una desviación amplia. Vale, aquí el riesgo, como ha comentado Nieves, tenemos el riesgo indemnizatorio, que es que estos 11 trabajadores, igual que veíamos antes en el traslado, estos 11 trabajadores pueden decidir que extinguen su contrato, en este caso con 20 días y 9 mensualidades de límite. Y eso supondría 93.000 euros de salida de caja. ¿Vale? Entonces te quedas sin trabajadores y además te quedas sin 93.000 euros. Bueno, este es tu riesgo. Vale, esto es lo que tenemos de Sevilla, ¿no? De Coruña, perdón. Ahora toca Barcelona, perdón. La delegación de Barcelona. En la delegación de Barcelona tenemos una caída de actividad por la pérdida de un contrato. Y entonces aquí lo que nos hemos planteado es un ERTE de suspensión o de reducción de jornada según que el puesto de trabajo que ocupe la persona trabajadora y en donde habrá que negociar en el ámbito de la negociación colectiva habrá que establecer el complemento al desempleo, al paro, a cambio de una flexibilidad en la afectación. Habrá que ver el coste, la parte que no está exonerada de la seguridad social y otra vez volvemos con las aportaciones al tesoro, el riesgo que tenemos de la devolución de aquellas exoneraciones que hayamos tenido, incluso bonificaciones anteriores e incluso también las aportaciones al tesoro. Vale, pues veréis, el ERTE ya lo conoce bastante todo el mundo. A mí es una medida que dentro de lo que cabe me gusta, siempre me gustó, antes de la pandemia también. Porque se le critica que es caro, es una medida cara. Bueno, salvo que esté a fuerza mayor, claro, que entonces prácticamente no tienes coste de seguridad social, creo que últimamente está en el 10%. Vale, si no hay fuerza mayor, sino que estamos hablando de un ETOP, ¿vale? Uno de estos, que no tiene ningún tipo de situación excepcional,
entonces creo que la exoneración de la seguridad social está en el 20% y además hay que dar formación. Para mi gusto, el ERTE es un chollo. Vale, te toca pagar el 80% de la seguridad social mientras está el personal suspendido o reducido. Bueno, pero si están suspendidos o reducidos es que el personal no te hace falta, con lo cual te permite mantener al personal a un 20% del coste, porque el 80% de la seguridad social viene a ser el 20% del coste del trabajador. Entonces, lo mantienes, le vas formando además durante esa baja, estupendo, no hace falta formarlo en un horario de trabajo, se forma durante la baja, durante la suspensión, reducción, perdonad. Y te permite mantener a la gente formada. Yo creo que es estupendo. Ahora bien, si te gastas un poquito más de pasta en el ERTE, además de conseguir tener esa reducción de coste, lo puedes hacer flexible. Es decir, hay dos posibilidades de hacer un ERTE, que es calendario fijo o calendario flexible. Calendario fijo es cuando a uno pues, le llegas aquí, bueno, es que ahora mismo no lo tengo con el... Bueno, no te preocupes, Vale. más o menos todos ahí conocemos Sí, tanto la afectación o desafectación, cuando puedes ir eh, afectando o desafectando. esto, o sea, todo un calendario fijo, lo que tendrías aquí es que tienes de tal fecha a tal otra y ya está. Podrías manejar un poco esa flexibilidad, pero es mucho más interesante decir, oye, pues tenemos una bolsa de días con un porcentaje que ya puede ser reducción, le metemos un tramo de reducción y otro tramo de suspensión, y en lugar de poner 213 días, tal, pues ponemos 100 días de reducción y 100 días de suspensión de ese trabajador, ¿vale? Entonces, llegas al acuerdo de que me voy a complementar aquí, y perdona, porque ya me he ido de Barcelona y creo que este es de Madrid, le calculo el complemento y digo, pues son 2.000. Eso se calcula con otra herramienta que tenemos. Vale, ahora mismo no nos vamos a entrar en eso. Aceptamos al trabajador, ¿vale? Y este ERTE, lo que conseguimos es que, bueno, ya evidentemente hemos reducido un poco más el coste de empresa, pues porque hemos afectado a un trabajador más, ya no son 16, son 17, pero hemos quedado con el trabajador en que vamos... Ay, aquí no sale. Bueno, preaviso, nos falta el campo, Pablo. Pablo Condes, que es mi compañero. Aquí tendría que aparecer que hemos acordado un preaviso de 24 horas o 48, pero tú puedes traerte al trabajador a la empresa con 24 o 48 horas de preaviso. ¿A cambio de qué? Que le pagues un poco más de lo que se le paga en la prestación por desempleo. Le complementas. A cambio de dame esta flexibilidad. Esto para un gestor es una maravilla. El hecho de decir, Claro. bueno, ahora no tengo recurso, ahora tengo un 20% por el coste, ahora tengo o un 25% con el complemento, ahora tengo un 100%. Joder, yo qué sé. Bueno, pues aquí como veis tenemos lo mismo, los mismos números del ERTE, que nos ahorramos 250.000 euros, dados cuenta que estamos hablando de un 15% de la plantilla y de, de una afectación de 213 días. En el ERTE, como todos sabemos, mejor tirar para arriba. Lo mismo, en la negociación mejor tiramos para arriba, porque para bajar siempre podremos, para subir no, hay que hacer otro. Ujú. Entonces, mejor acordar hacia arriba, ponemos unos KPIs de gestión, ¿vale? A los economistas llegamos a unos acuerdos de, oye, si la producción, oye, si no sé qué, bajamos la afectación al personal y ya está. Y entonces, bueno, pues aquí lo mismo. Como veis aquí, la diferencia de costes se ve poco, porque no estamos hablando de un ERTE a nivel de empresa y estos datos son a nivel de empresa, ¿vale? Vemos lo mismo, los gráficos de afectación y demás. Mira, aquí hemos afectado más a la RLT. Vaya. Bueno, ya está. Vamos a ver. Esto es lo que ha dado de sí el ERTE. Creo que no se me ha olvidado nada más. Bueno, aquí tenemos un desglose de los costes y demás. Y, sí, el riesgo, las aportaciones, veréis. Porque las aportaciones en general se asocian siempre al despido colectivo, pero el ERTE también tiene aportaciones. Si tú has afectado a un trabajador mayor de 50 años, tiene que haber cumplido los 50 antes del ERTE o hasta que sale del ERTE. Pero si los cumple durante el ERTE, también. Bueno, pues si este trabajador lo despides en el año posterior a la finalización de su afectación en el ERTE, entonces haga las aportaciones. Aquí hay mucha discusión sobre si el resto de condiciones, a priori no tengo entendido que el resto de condiciones se apliquen, simplemente esa que acabo de deciros, ¿vale? O sea que mucho ojo con los trabajadores mayores de 50 y los ERTEs también. Vale, ya he acabado el ERTE, creo. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, el último supuesto que habíamos previsto, que es un supuesto por causa técnica, en donde la empresa ha adquirido equipos que
reducen el tiempo de montaje en un 40%. Por tanto, esta reducción del tiempo de montaje en un 40% quiere decir que tengo sobredimensionada la plantilla porque tengo muy elevada la productividad y por tanto el equipo de 12 personas tengo que dejarlo en 7. Entonces vamos a tener medidas que tengan que afectar a 5 trabajadores y van a ser bien claras. O bien un despido objetivo, aquí tengo una causa que podría alegar, probablemente una causa técnica, o bien una modificación funcional porque cambien de funciones, cambien de puesto de trabajo. Y luego aquí una precisión, porque hemos dicho que Panelesa era una empresa que estaba dedicada a la venta de paneles solares. Es verdad que en invierno la instalación de paneles solares baja. eh, Eso me parece que es así, ¿no? En invierno, Sí, Pablo, la instalación sí, de sí. paneles solares Baja, se baja. reduce mucho. Sí. ¿Vale? Con lo cual tendríamos como alternativas laborales a plantearle a la empresa, pues es o bien contratar fijos discontinuos o bien hacer distribución irregular de la jornada. Pero volvemos a lo mismo, todas son medidas de naturaleza colectiva que yo insisto que las vamos a tener que negociar con la representación legal de los trabajadores y no todas las empresas tienen representación legal de los trabajadores, con lo cual todo esto que habéis visto hoy, la conclusión final tiene que ser, si no tengo representación legal, difícilmente voy a tomar todo este tipo de medidas y esto me va a llevar abocado, lógicamente, a lo que yo estoy viendo muchas veces, que son esos planes de reestructuración que no pueden cumplir con el convenio y que van abocados a, desgraciadamente, a una solicitud de concurso de acreedores de naturaleza voluntaria. Eso, Pablo, en lo que quieras Vale. con el Em, simulador. vale. Estas medidas en principio no tendrían coste. Esta sería una medida, una modificación sustancial también, porque es permanente, no sería temporal. Y sería individual porque afecta a 5. También lo he planteado con una herramienta, creo que le he metido con la colectiva, pero por eso te dice aquí que no es colectiva, pero vamos, que sería una medida individual. Y a ver, perdón, que le he dado sin querer antes de tiempo. Creo que no tiene coste, ¿vale? No se ha previsto ningún coste al cambio de funciones. Pudiera tenerlo. Lo que no vas a hacer es reducir el salario, por lo menos por esta vía, o aplicando esto, y ya está. No tiene más. Yo creo que realmente esto simplemente tenemos la plantilla de Claro, si aquí 25 realmente y 5 lo fijos. que estamos intentando trasladar es ver o que podáis daros cuenta de cómo en un ratito, es un ratito pequeño, puede ser más grande, evidentemente, en más tiempo, pero cómo entre un abogado y un economista, o un graduado social y un economista, o incluso un gestor y un economista, podemos llegar a adoptar diferentes medidas que probablemente yo particularmente, ahora ya hablo por mí, probablemente como abogado laboralista habría muchas cosas que se me escaparían y que con la utilización de estas herramientas que utilizan los economistas en ese deseo de ver la empresa, como yo decía antes, de 360 grados, pues que es muchísimo más fácil adoptar cualquier medida. Y vuelvo a insistir en que esas sinergias tienen que ser o son absolutamente fundamentales. Y la verdad es que para el diseño de esto, pues tengo que reconocer, Pablo, que no nos ha costado demasiado. Bien, es verdad que tú la herramienta la tienes ya diseñada, con lo cual es que es súper fácil, pero es verdad que tener creatividad jurídica eh, pudiendo tener algo o pudiendo servirme de alguien, en este caso de ti, que me dé una visión más económica y que me diga cómo repercute la medida que yo estoy proponiendo en la cuenta de explotación de la empresa o en su cuenta de resultados, a mí me resulta de lo más cómodo, de lo más eficaz y creo que es algo que hay que poner en valor, ¿no? A ver, efectivamente, una vez que tenemos esto, este plan, por ejemplo, con estos impactos económicos, estos son impactos económicos y financieros. Pues los economistas lo trasladaríamos a lo que es el otro simulador, en nuestro caso, pues el simulador se llama GAP, que es el simulador económico-financiero, donde haces la planificación global con las ventas, el resto de costes y la previsión de X años. Y bueno, si tienes pues con el módulo de reestructuración financiera para ajustar el aspecto financiero. Esto habría que trasladarlo, todo esto, mensualizarlo, anualizarlo, para generar esos planes. Pero lo que estás haciendo es dar una visión que el gestor entiende de todo esto. Dice, pues no me gusta esta alternativa, vamos a plantear otra, pues planteamos otra. Esto es impagable, como hemos visto en las aportaciones. Hay que evitarlo, lo evitamos. Por cierto, las aportaciones se pueden revisar hasta 4 años después de haber cerrado, o sea, de la fecha de inicio del periodo de consultas. O sea que Claro.
El SEPE las puede revisar a posteriori si no las ha detectado en su momento. Bueno, lo que quiero decir es, aparte, tiene su decalaje financiero y demás, pero todo esto lo que te ayuda es a montar el plan y a tomar las decisiones de forma que, como en todo, es invalorable. Poder planificar en el laboral es invalorable, poder tomar la decisión con mucho tiempo o con tiempo como para poder explicar lo que estás haciendo, poder justificar que tiene sentido y tomar las medidas adecuadas, no las medidas que es que no me queda otro remedio. Si tú esto lo haces un plan a 1 o 2 años, no tiene nada que ver con, oye, que es que hay que hacer esto porque me he pasado. No, ¿vale? Las cosas hay que planificarlas y prepararlas y llevarlas de la mano. Si se llevan de la mano de los técnicos de laboral y los técnicos economistas, esto va a ser mucho más sencillo o es mucho más sencillo que si no es así, ¿vale? Pues creo que esto es todo lo que hago de sí, pero si me permitís, ya, Nieves, ya. Sí, sí, Vale, sí. pues yo simplemente quiero agradecer. Me lo he apuntado porque si no luego se me olvida. Pues mira, del CEC a Nuria Ibáñez. No conozco al de comunicación, pero a Nuria sí. Pues muchas gracias, Nuria. De Asnal, a Paloma Usín, a la gerente, y al resto del equipo. A Luis, a Carmen Cristina de comunicación, a Javier Castelblanco, que es el de informática. Más. Ya esto es un agradecimiento a Serpa. Gente que ha colaborado de una forma u otra a realizar Serpa. Vale. Los jurídicos lo he puesto así como he podido encajarlo, porque es que no, así un poquito a mano. Carlos de la Torre, María José Herrera, Ana Gómez, por supuesto. Instituciones, AINOR Madrid, Universidad Autónoma, Universidad Rey Juan Carlos, Comunidad de Madrid, Dirección de Innovación. Y al grupo de trabajo de Asnala, mi grupo de innovación, o sea, mi grupo de trabajo que fue toda esta gente, a la cual estoy terriblemente agradecido, incluyendo a Nieves, que la vemos ahí en último lugar. Toda esta gente colaboró, todas estas laboralistas colaboraron a diseñar Serpa y de verdad les estoy muy agradecido. Como quid pro quo, de hecho, como ha dicho Ana, tenemos firmado un acuerdo de colaboración y aparte de esta sesión de formación, si consideráis que os interesa profundizar, os pasará una encuesta desde la gerencia de Asnala para ver si queréis hacer algún curso donde se profundice más y que no sea esto así un poco de matacaballo. Y ya está. Ahora creo que toca el gracias de Nuria Ibáñez. Es que no tengo hoja de... Pues Ah, sí, tenemos hoja de gracias. Espera, sí. Gracias por su tiempo. Gracias, Pablo, porque este sí que es trabajo que me has hecho por mí. No, hombre, yo tengo que agradecer a todos. Lo dicho, no podemos atender ninguna pregunta. Yo entiendo que hemos dado muchísima información, sobre todo porque se ha visualizado una herramienta con la que no se está familiarizado y cuesta. La verdad es que yo entiendo que esto puede ser un poco farragoso, pero vuelvo a insistir, yo al menos... Pablo, si te tengo a mi lado, cuando dices es que esto, cuando has dicho es que esto no se valora, desde el punto de vista de los laboralistas no se valora. Yo te digo, lo valoro una barbaridad. O sea, el poder interactuar y decir que con las medidas que yo propongo, saber el coste que van a tener, el impacto que van a tener en el global de la empresa, y poder cambiar la medida, porque los laboralistas, supongo que Ana estará conmigo, y si no, corrígeme, Ana, somos como los hermanos más, tenemos este argumento, que no te gusta, espérate, que lo cambio, que tengo este otro. Entonces, como podemos ir dando muchas cosas y podemos ir aportando mucho, es una gozada el poder ver cómo el economista te va cortando y te va diciendo, no, 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 esto no lo hagas, que aquí tienes esto, o a esta persona no la afectes, que aquí te va a pasar lo otro, que muchas veces a nosotros se nos olvida, porque el tema de las aportaciones es verdad que muchas veces no lo pensamos, o las suscripciones de convenios especiales, ¿no? En cualquier caso, vuelvo a insistir, creo que es fundamental. Y bueno, el hecho, yo sí que predico con el ejemplo, porque además de abogado laboralista, además también soy economista y estoy en el colegio de economistas, con lo cual sí que es cierto que me doy cuenta de esa sinergia que es absolutamente fundamental entre este grupo de profesionales. Con lo cual yo os agradezco enormemente que hayáis acudido a esta casa a realizar esta jornada, que la hayamos podido realizar, ojalá podamos realizar mucha más. A los compañeros, me parece que había compañeros que se habían quedado, es verdad, los que hoy tenían día festivo, que ahora creo que debe ser Valencia, Alicante y Murcia, debe ser. Creo que es festivo y en esas comunidades les pasaremos, vamos, que no hay inconveniente en volverles a hacer o en hacer para ellos una jornada exactamente igual que la que hemos hecho o incluso pasarles la grabación. Y sin más, doy la palabra a Ana para que
cierre el acto, en este caso como presidenta de Asnala. Gracias, Ana, cuando quieras. Gracias, Nieves, y gracias sobre todo Pablo, los dos, ¿no? Brillantes. Y qué más decir, más que hemos aprendido mucho, tenemos que trabajar más juntos y hacer más jornadas como esta. Así que, bueno, feliz Día del Padre para todos los que son padres, Es verdad. que es nuestro día, ¿no? Para vuestro día. Gracias. Así que nada, me despido de todos. Gracias. Gracias. Venga, muchas gracias a todos y cualquier cosa, tenéis nuestro correo electrónico donde nos podéis dirigir cualquier consulta que queráis que serán contestadas. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.